Muy bien, mis estimados. Aquí traigo la última parte del análisis completo junto con contrapartidas analizadas especialmente de parte de mi intelecto para quienes quieran saber cómo hacer una contra en el caso de que se encuentren con este tipo de manipulaciones, juegos mentales, juegos de poder, de psicología oscura, tácticas oscuras que podemos encontrar dentro de relaciones corporativas, familiares, sentimentales, que en el fondo terminan siendo relaciones tóxicas e inclusive relaciones abusivas a nivel psicológico o emocional. Muy bien, esta es la última parte de una serie de videos que he hecho. Este es el número 5, si es que no me equivoco. Han sido unos meses bastante interesantes. Así que les traigo las últimas partes de las técnicas predatorias. Vamos a hacer un análisis completo, tal como he prometido en el último video, de la primera parte que pondré en pantalla el nombre para que podáis ir a verlo. También una lista de reproducción abajo, si es que nos han visto desde el inicio, la primera parte de estas técnicas predatorias. Así que sin más, sigamos con las últimas de estas técnicas oscuras usadas para fines destructivos. Cabe destacar que este tipo de videos son usados para ser usados con conciencia, nunca para ser usados con fines destructivos. Mi único propósito a lo largo de esta serie ha sido informarles para que vosotros no seáis víctimas de personas con pensamiento más manipulativo, oscuro, y que seáis conscientes de qué técnicas están usando y también de qué forma podréis hacer una contrapartida para no salir perjudicados tras ellos. Nunca sabemos con qué tipo de personas nos vamos a encontrar, así que empiece la historia. Técnica número 11. Distracción. La distracción es una táctica para desviar la atención. Los depredadores emocionales utilizan distracciones para evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tal como dice Stephen Turner, el autor del libro de Psicología Oscura, se usa para poder concentrar la atención en otra cosa, que no sea la acción o conducta que el depredador emocional usó, o del cual, en primer lugar, se le acusa. El depredador se siente acorralado, así que intentará crear una forma de distracción para evitar que se siga profundizando y sentirse vulnerable contra ello, ponerlo entre la espada y la pared. Cito textualmente: esta es una estrategia que introducen en sus conversaciones tan sutilmente que parece que la conversación ha cambiado de enfoque de forma natural, cuando en realidad lo han hecho adrede para cubrir sus acciones y seguir sin que les culpen de nada. La intención del depredador detrás de esta conducta tan sutil, como por ejemplo cuando cambian de tema o cuando introducen algo nuevo de forma inesperada, no es para intentar ocultar algo, no intentan ocultarte nada, no intentan de hecho de huir de algo. Lo que intentan hacer es evitar que te acuerdes, por ejemplo, de las mentiras que te han contado, pues no quiere que tú te des cuenta de que se contradicen. No quieren dejar un rastro de cierta manera. No quieren que los acorrales. Muchas personas que son muy buenas mentirosas o personas que ocultan la verdad lo usan. Por ejemplo, gente que intenta ocultar algo que hizo, bueno, de cierta manera sí es una mentira, es una forma de engaño, pero bastante perezosa. Desviar atención, por ejemplo, cuando una persona
procrastina, dice tipo se autoengaña y se desvía a sí mismo mediante la autosugestión, algo que aprendí en el libro de Napoleon Hill. Entonces, la persona, de cierta manera, nosotros también hemos usado esta forma, la distracción, para nuestros hábitos, y ampliándolo, como que nos hemos automanipulado para, por ejemplo, procrastinar una tarea importante o dejar ese proyecto para mañana, pero al final nunca se hace. O, por ejemplo, empezar ese nuevo hábito de desarrollo personal que es tan importante para ti. No, según lo que te dicen, por ejemplo, tus influencers favoritos, tus gurús, sino que lo haces por un motivo personal, como que lo has pensado por ti mismo. De cierta manera, nosotros también hemos usado la distracción para evadir nuestras responsabilidades. Otra forma sutil que yo creo que vale la pena citar, bueno, lo voy a parafrasear, de hecho con mis palabras, es que, por ejemplo, las personas para sonar importantes, causar buena impresión, distraen a la persona, por ejemplo, al iniciar una conversación, y para sonar importantes, sonar interesantes, lo primero que hacen es que la otra persona hable. Como que distraen a su interlocutor, este depredador emocional, para conocer más a su víctima o la persona que está intentando impresionar. De cierta manera, podríamos decir que esta intención no es tan destructiva porque depende de la finalidad con la cual se use. Por ejemplo, si estás intentando entablar una buena relación comercial, conocer primero los gustos de la otra persona, entender lo que te dice y ver de qué forma llegar hacia esta persona, de qué forma comunicarte, hace un buen puente de sinergia para crear una buena alianza comercial que sea beneficiosa para ambos negocios, ambos emprendimientos, etc. También muchas veces estas técnicas se usan en amistades. Siempre va a haber una persona que escuche y otra persona más que hable. Entonces la persona que escucha usa esta estrategia de distracción para evitar hablar primero de sí misma, para conocer bien en primer lugar lo que la otra persona le gusta, cómo habla, etc. Entonces se crea una estrategia para poder saber cómo llegar a la otra persona. Pero, ¿de qué forma esta estrategia puede ser usada de forma negativa? Por ejemplo, si quieres hacerle una contra a esta persona. Por ejemplo, le quieres dañar tras mostrarse vulnerable. Entonces, cuando la persona se muestra vulnerable, por ejemplo, tú podrías usar la información que te dio, que es exclusiva, porque se dio tras un momento de exclusiva confianza, la puedes usar para dañar a la otra persona, por ejemplo. Pero esto es una técnica bastante sucia. Muy bien, voy a dar otro ejemplo para dar información mucho más completa. ¿Quiénes usan bastante la distracción en momentos así? También se puede usar, por ejemplo, para conseguir pareja. Un seductor nato sabe que, primeramente, antes de seducir a una persona, primero se debe conocer a la persona. Conocer de cierta manera la víctima. Un depredador emocional primero va a hacer que la víctima se conozca, se haga conocer. Entonces, tras escucharla, lo que va a suceder es que este seductor ya sabrá, por ejemplo, los gustos que tiene, y podría crear una especie de ilusión, de engaño, para hacerle ver a la persona de que es la pareja ideal, de que lo necesita, de que de cierta manera son almas gemelas. Los seductores son buenos creando ilusión, jugando con el objeto de deseo de la persona seducida. Hay bastantes seductores, podríamos profundizar otro día en lo que son técnicas de seducción, que son otras formas de manipulación de cierta manera, pero no de tanto psicológicas, sino de forma más emocional. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque una buena relación no se debe basar en mentiras. Una relación a largo plazo no se basa en ilusiones. Por eso, tras el encanto del enamoramiento que dura 3 meses, después de los 3 meses viene el desencanto, porque terminan las ilusiones y ves la realidad de la otra persona. Por eso las mejores relaciones se basan en la realidad de cómo es la persona, cómo son en sí, y
cómo se comportan en sí. Y es una regla que se basa en relaciones sanas, tanto de amistad como de hermandad, como de pareja, etc. Es una regla general de relaciones sanas. Otro ejemplo que voy a dar es ante preguntas incómodas. Por ejemplo, tú estás haciendo un trabajo en equipo y tú estás haciéndole una pregunta a una persona porque quieres saber más información de esta persona. De por sí, una persona también que quiera defenderse va a intentar desviar la atención con halagos o cambios de temas para evitar abordar problemas importantes. Por ejemplo, se puede usar la distracción para evitar hablar de un cierto tema que si se toca con cierta persona puede causar una situación bastante de tensión. Por ejemplo, una pelea. Entonces, saber qué temas hablar y qué temas no hablar puede hacer que la conversación sea mucho más fluida. Pero si también es para protegerse a uno mismo, también es bastante estratégico. ¿Cómo hacer una contrapartida frente a alguien que usa la distracción? Muy bien, si quieres saber cómo poder encontrar la información que la otra persona te está escondiendo, por si sospechas algo, lo que puedes hacer es seguir la conversación casual, ser amistoso. Si somos confrontativos y nos vamos directo al grano, puede provocar más nervios a la otra persona. Pero si somos más amistosos y mostramos un perfil más bajo, esto va a hacer que la otra persona suelte la información que estaba evadiendo, pero sin que se dé cuenta de que realmente la soltó. Entre un ambiente amistoso, muchas cosas pueden pasar porque la confianza aumenta. Si una persona intenta evadir una situación, es porque no te tiene la suficiente confianza para soltarla, porque muchas veces muchas personas evitan hablar de ciertos temas porque no te tienen suficiente confianza. Quizás reacciones mal, quizás no seas una persona con la cual hablar estos temas tan delicados, o simplemente no serías la mejor persona que le podría ayudar en su situación. Son tantos los asuntos personales que podrían justificar la razón de por qué una persona usó la distracción, que es un tema que depende del contexto de cada persona. Así que también entender la situación de una persona puede ayudar. Sin embargo, si es un tema súper delicado, no te recomendaría que intentases destapar ciertas verdades, si es que son asuntos muy personales, porque puede provocar una situación de incomodidad que perjudique la confianza de la relación. Lo mejor es que la otra persona tenga la suficiente confianza para que de cierta manera pueda sentirse seguro contigo para soltar la información, pero úsalo con mucha responsabilidad, porque esta persona confía en ti, y muchas personas, y no todas las personas, son de confianza abierta. Hay personas de confianza selectiva, una confianza que cuesta tanto conseguirla, que si la pierdes ya nunca la recuperas. Técnica número 12. Sarcasmo. El sarcasmo es un arma disfrazada de humor. Los depredadores emocionales emplean el sarcasmo para desacreditar y menospreciar a la víctima de manera encubierta. Cito textualmente: táctica común usada para confundir a las víctimas y que el depredador parezca inteligente y creíble. Por lo tanto, es usada para reducir el autoestima de la víctima y confianza en sí misma en presencia de otras personas, y planeándose a sí mismo de lo poderoso que es. Palabras que usan típico son: claro, idiota, eso es exactamente a lo que se refería. O típico que también pueden mencionar es: no me digas, en serio. Estas son frases que son usadas dentro de las tantas habilidades que mediante el humor, que las demás personas se lo toman bien porque es todo risa, ja ja ja, y la persona que termina humillada termina con la autoestima más baja. Entonces, ¿de qué manera se podría contraatacar este tipo de cosas? Una técnica, un ejemplo muy común
que se ve en el mundo corporativo es, por ejemplo, la típica persona que quiere dar su punto de vista. Puede ser tímida, pero en un intento de poder dar su punto de vista, lo da en una reunión. Sin embargo, la otra persona que es depredador emocional y quiere obtener toda la atención a toda costa, va a usar el sarcasmo para ridiculizar la idea de la otra persona. Voy a intentar simular un diálogo para que vean de qué forma se puede ver. Saben, creo que esta idea se podría usar para mejorar este proyecto. Y el depredador emocional, que llamaremos Z, puede decir: ¿En serio crees que esa cosa va a llevarte a... nos va a llevar a la grandeza? Nos va a ayudar. Tú no tienes ni idea. Tú no entiendes cómo trabajamos aquí, ¿cierto? No tienes ni idea. Eres solamente un joven que no tiene ni idea del mundo. Entonces se socava la autoestima de la presa porque genera una especie de conmoción, tensión que humilla a la otra persona. La mejor forma de hacer una contrapartida ante alguien que usa el sarcasmo pero para perjudicarte es simplemente guardando silencio. No te deberías enojar ni traerte a la defensiva porque esto va a provocar una tensión innecesaria, una pelea innecesaria que va a al final perjudicar la relación entre ambas partes. Entonces, de cierta manera, lo mejor, si te están provocando, guarda la calma y no le sigas el juego. Muchas personas pueden usar el sarcasmo para provocarte, pero recuerda que muchas veces personas dicen cosas y simplemente no hay que tomarlo en serio. Muchas personas tenemos una idea de cómo es la vida, pero no necesariamente la idea que una persona tiene sobre la vida, su opinión, refleja la realidad. Es solamente un punto, un trozo de pastel de todo el pastel que consta la realidad. Y cada persona solamente podemos ver un trozo del pastel. Ninguna persona habla siempre de absolutividad. Siempre habla con partes de la realidad. No te tomes nada personal. Técnica número 13. Culpabilizar. Culpabilizar es una táctica de manipulación de culpa. El depredador emocional dirige la responsabilidad de sus acciones hacia la víctima para evitar consecuencias. Cito: culpabilizar a sus víctimas es una forma en la que los depredadores pueden hacer que sus víctimas, sus presas, se sientan personalmente responsables por la forma en la que le han tratado, debido a algo que han hecho, ya sea en general o al manipulador. Culpabilizar tiene una segunda intención: hacer que la víctima parezca que es maniática, que es abusiva, que es agresiva y que debe cambiar su comportamiento porque ha herido a alguien. Entonces, para evitar herir a alguien, debe dejar de asumir ese comportamiento que el manipulador quiere que evite y siga evitando. A menudo culpabilizar está mezclado con la necesidad de validación, pues la persona que se ha conseguido que asuma la culpa, la persona que se siente culpable, va a intentar remediar su error mediante un acto prosocial, que es la de dejar de hacerlo, porque está mal. De cierta manera, esto hace que la víctima reprima esta actitud, porque está considerado y ya está tachado en su memoria como algo malo, como algo dañino, como algo abusivo y que lo hace ver como mala persona. Entonces, si la persona o víctima busca complacer y validarse o permitirse aún seguir perteneciendo a su grupo social, va a hacer todo lo posible para evitar ser expulsado, exiliado y visto como mala persona si es que sigue buscando la validación externa en vez de la validación interna. Después de un conflicto, el depredador emocional culpa a la víctima por sus propias acciones, haciendo que se sienta responsable de los problemas en la relación. Un hecho que puede ser un ejemplo muy común es como, por ejemplo, cuando... Bueno, lo voy a parafrasear del libro y lo voy a moldear con mis propias palabras
para hacerlo un poco más realista. Tú vas caminando, puede ser con un amigo y estás hablando de un proyecto, por ejemplo. Y todo bien. Por accidente, los accidentes pasan, son normales. La otra persona simplemente, la actitud más sana es que solamente se ría de un error que es normal. O por ejemplo, se te olvidó algo importante, un pendrive, o un proyecto, o una parte importante del proyecto. Todo bien, eres humano, ¿cierto? Pero un manipulador va a intentar humillarte, va a intentar hacerte sentir culpable. ¿De qué manera? Pues dramatizando, maximizando lo que has hecho. Va a intentar hacerte sentir mal, diciendo, ¿cómo puedes ser tan torpe de derramar un poco de café en la camisa de tu amigo? ¿No ves que es costosa esta camisa? También puede pasar entre gente que es un poco más con más ego. Y por ejemplo, el típico ejemplo de entre chicas. Un bolso caro, puede ser de Gucci, de Chanel. Entonces, un accidente es normal, las cosas pueden pasar, se pueden echar. Pero alguien que te intentará humillar y culpabilizar para hacerte sentir miserable es, por ejemplo, decirte, oye, ¿acaso no sabes que este bolso vale más que tu casa? Tú deberás pagar este bolso. Este bolso de marca, ¿que acaso no lo sabes? Entonces, si tú eres la persona, bueno, no estás en el mismo estatus social, el manipulador que es entre medio va a intentar de esta manera decirte que la razón por la cual ya no habla contigo es porque sencillamente manchaste algo que era muy importante para esta persona. La persona va a intentar usar problemas comunes y los va a maximizar mucho más de lo necesario para hacerte a ti responsable de lo que pasó. Cuando es normal que ocurran estos errores, incluso que toda relación a veces se distancie, pero un manipulador experto te va a decir que la causa por la cual se distanció de ti es debido a tu comportamiento, debido a que eres mala persona, debido a que hiciste quizás algo que no le gustaba. Y va a dar justo en tu herida de complacer, de validación social y de pertenencia, lo cual te va a carcomer por dentro, justo en la herida de humillación, de rechazo y de abandono. Entonces este manipulador te está haciendo, en primer lugar, hacerte sentir culpable de las cosas que no son tu responsabilidad, de que están fuera de tu control. En segunda, lo está maximizando y te da la causa de todo lo que está pasando a ti, haciéndote sentir miserable. En tercera, no te das cuenta de esto, ni tampoco te estás dando cuenta de que la persona tiene la intención de destruirte, a ti o la relación, e inclusive tu propia autoestima. Y de forma psicológica y sutil, no te estás dando cuenta de esto. Entonces, cuando ya tu autoestima ha sido quebrantada por los suelos, lo más probable es que te termines aislando o de forma más consciente autodestruyéndote sin que te des cuenta, pues el manipulador ya hizo todo su trabajo, mostrando las cartas y las trampas psicológicas para hacerte sentir inseguro y responsable de cosas que nunca en realidad son para tanto. Cuando estas cosas son tan naturales, entonces no deberías sentirte mal por ello, ni tampoco hacerte sentir responsable de esto. Muy bien, ¿de qué manera podemos hacer una contrapartida? El autor menciona muy bien que la mejor forma es ser consciente de uno mismo. De ahí la importancia de los diarios personales. Y algo que se menciona mucho en el desarrollo personal es la de meditar, porque la meditación te permite reforzar la autoconciencia emocional, lo cual puede ser un factor bastante defensivo y estratégico cuando tratas con muchas personas, especialmente en el mundo corporativo o relacional. Hay manipuladores sin que te des cuenta, que están perfectamente camuflados. Se muestran encantadores, se muestran como buenos amigos, pero en realidad hay una segunda intención detrás. Nunca te puedes fiar totalmente de una cara amigable o de sencillamente una intención aparente. En primer lugar, debes saber que las cosas, muy bien, qué cosas están dentro de tu control
y qué cosas no lo están. Si una persona intenta maximizar el hecho de que esa persona se distanció de ti debido a tu comportamiento, te está manipulando y tiene una intención destructiva detrás de eso. Y esa intención lo más probable es que sea minimizar tu autoestima, hacerte sentir miserable y que tú vayas a un ciclo de autodestrucción. En otras palabras, que tú mismo hagas el resto del trabajo que el manipulador inició. En segundo lugar, debes saber que tú nunca hiriste a nadie. Son situaciones normales que pasan. Las relaciones siempre suben y bajan, suben y bajan. Hay cosas que sí son tu responsabilidad, como lo que piensas, cómo actúas. Pero ya como una persona reacciona, lo que pasa al azar o los errores que pueden pasar, no por ello debes culpabilizarte, ni tampoco tratarte mal, ni tratarte de estúpido o estúpida, de miserable, como persona despreciable, como tu propio verdugo, solamente por algo que es humano. Todos cometimos errores e inclusive las relaciones no son perfectas. Pero que ocurran errores en las relaciones no quieren decir que sean tu culpa. O que tú cometas errores no quiera decir que debas despreciarte por ello. ¿Sabes que todos los humanos en realidad aprendemos debido a una curva de aprendizaje? Incluso he visto muchos empresarios que debido a muchos fracasos han llegado a la cima. Porque los fracasos son los que hacen a la persona exitosa. Son aprendizajes. Los subidones, los altibajos, sube y baja son normales. Pero no por ello debes tratarte mal, ni tampoco destruirte. Y si alguien te sigue intentando menospreciar y hacerte sentir culpable de algo que no es tu responsabilidad, huye de ahí, pon límites, porque esa persona es una persona tóxica para tu propia salud mental y bienestar personal. Hay muchas personas engañosas allá afuera con malas intenciones hacia ti. Y la única persona que puede salvarte en este tipo de situaciones eres tú. Mediante acciones de autoconciencia que te ayuden a ser consciente de ti mismo, de lo que sientes y tomes una mejor perspectiva de lo que está pasando. Segunda, ser tu mejor aliado, porque solamente tú serás el único espectador de lo que está pasando dentro de ti mismo. Técnica número 14. Adoración. Es un arma de doble filo. El depredador emocional elogia en exceso para generar dependencia emocional y controlar a la víctima mediante esta propia dependencia. Cito: a los depredadores les encanta adular y cautivar para ganarse la confianza de la gente y conseguir su respeto. Normalmente, los depredadores son muy encantadores con todas las personas que conocen, ya que esto les permite ser percibidos como amables, simpáticos y personas de confianza. Esto les asegura que nadie sospeche que son depredadores, dejándoles, por tanto, hacer todo lo que quieran sin que nadie sospeche, porque son demasiado amables como para hacer una cosa así. Entonces, cierro cita. Una persona que siempre es encantadora. Bueno, hay gente que lo es por naturaleza, pero cuando una persona lo hace en demasía, ya es como algo para sospechar. Si lo hace con todo el mundo es para crear una imagen de buena persona. Muy bien, todos sabemos que tenemos nuestras luces y sombras. Todos tenemos un lado oscuro. Un lado así como super bestia salvaje, savage. Pero también todos tenemos un lado que socialmente es como aceptable y lo mostramos. La parte más clara, la parte clara de la luna que mostramos a la gente normalmente. Digamos que todos tenemos rasgos encantadores, pero la gente que se le nota en demasía, la gente que es súper, que intenta agradar a todo el mundo, sin importar qué, la gente que te adula constantemente el ego,
que constantemente te dice las cosas que haces bien. La gente que te dice, oh, que te ves bien. Sí, me encanta lo que haces. Oye, sí, esto es muy interesante. Oye, ¿quieres esto? Porque yo creo que te lo mereces. Bueno, hay muchas formas de adular al ego. ¿De qué forma te sientes bien? ¿Hay alguna frase que te han dicho últimamente con la cual te has sentido tan bien contigo mismo? Bien, esa es una forma de adulación al ego. Hay muchas frases que dependerá del ego de la persona. Pero la persona que te halagan demasiado es porque tiene algo detrás. Alguien que lo hace más de la cuenta, más de lo normal. ¿Cuál es la intención de que la persona te esté intentando hacer sentir tan especial? ¿Por qué te está haciendo sentir tantas emociones positivas? Con demasiada frecuencia. Como si se tratase de una inyección de DROGA. Tan adictiva como la dopamina, la oxitocina. Como si fuera una especie de bombardeo de cosas, de palabras bonitas, constantes y más de la cuenta, más de lo necesario. ¿Por qué? Y luego, después de un tiempo, parece que esta persona ya consiguió lo que quiso. Y empieza a crear un caos mental. Puede intentar alejarse de ti. Te está haciendo sentir culpable de que tú hiciste algo malo y te está devaluando a propósito. En primer lugar, esta persona ya te empieza a llenar de regalos. Palabras bonitas, obsequios. Pero luego de la nada deja de hacerlo. Y luego te dice cosas que te hacen sentir culpables. O bueno, tiene la intención detrás de ello. ¿No es raro? ¿No le suena esto a una técnica que ya hemos mencionado mucho anteriormente? Sí, es la temida técnica love bombing que usan los manipuladores emocionales ya experto nivel dios. Bien, vamos a analizar una contrapartida. La mejor forma de crear una contrapartida es romper la ilusión, matar la ilusión, pensar lógicamente, para crear un desencanto. Porque nosotros tenemos... No solamente los demás pueden tener el poder de influenciarnos, si es que nosotros lo permitimos, a nivel mental, sino que nosotros también podemos usar la autosugestión para crear y decirnos tras un razonamiento, por ejemplo, filosófico, cuestionarnos la intención detrás de tales comportamientos, para tener los pies sobre la tierra, porque seguramente sabemos muy bien que algo tan intenso nunca puede ser realista. Algo tan maravilloso tampoco lo puede ser. Pues algo tan maravilloso no puede persistir a lo largo del tiempo. Debemos ser realistas y matar la ilusión. Porque puede que la persona que hace esto en realidad no sea así detrás de eso, sino que tiene la intención de usarte, quizás usarte como medio para un fin, como peón. Así que hay que tener mucho cuidado. No te encantes demasiado con una persona que se muestra bastante encantadora en cuanto a obsequios, adoración hacia tu persona y con la búsqueda de atención constante tuya. Porque hay una intención detrás, que puede ser no buena. Así que matar la ilusión es la contrapartida. Técnica número 15. Hacerse el inocente. La técnica de hacerse el inocente es una artimaña para evadir responsabilidades. El depredador emocional finge desconocimiento e inocencia para eludir las consecuencias.
La gente que es manipuladora puede fingir sus emociones y hacerlo con tanta elegancia que es virtualmente imposible saber si dicen la verdad o no. Una persona que tiene un buen control de sus emociones puede usar este rasgo para usarlo para la manipulación. Por ejemplo, para fingir emociones, pero con un fin destructivo. Personas que saben muy bien cómo ocultar sus verdaderos motivos, sus verdaderas emociones y expresiones, como sorpresa, shock, felicidad, como lo menciona el libro. La persona puede crear una reacción con el fin de que le sea conveniente y, por ejemplo, tú haces una acción y se hacen los inocentes para que tú te cuestiones si es que realmente a lo que le has acusado realmente es verdad, realmente tiene motivo. Esta confusión crea una distorsión de la realidad, de la percepción de la otra persona respecto a si de verdad tenía el juicio necesario, real, para culparte. Porque a simple vista, la persona que manipuló sus propias emociones, reacciones, es inocente. El autor menciona muy bien la técnica de invertir la realidad, pues alguien que lo usa para, por ejemplo, hacer actos abusivos pero sutiles y manipulativos hacia su víctima, lo va a mezclar como con técnicas como la de invertir la realidad, como ya la mencionamos anteriormente en la primera parte de técnicas predatorias. Entonces, tras crear confusión, se distorsiona la realidad. Entonces, la persona manipuladora se mostrará como dolida, como sorprendida, cuando en realidad puede que no se sienta así. Entonces, debes intentar, bueno, para hacer una contrapartida, debes saber que las personas no siempre van a... Allá afuera hay personas que tienen un buen control de sus emociones, pero no todas las personas van a mostrar una emoción real. O sea, algunas emociones y reacciones son fingidas, son falsas, pues puede ser usado por malicia u otras veces puede ser usado por mera aceptación social. Hay personas que son excelentes poniéndose una máscara, que ocultan realmente cómo se sienten. Esta forma de ponerse una máscara, si se usa de forma destructiva, puede ser usado con malicia para salirse con la suya. Pero también la forma de ponerse una máscara puede significar que la persona está buscando la mera aceptación social o intentando tapar cómo se siente realmente. Si es usado con malicia, la persona te intentará culpabilizar. Entonces, tras culpabilizarte y tú cuestionarte tu propia cordura tras enjuiciar a la persona, intentará aludir a la reciprocidad tuya. Es decir, que tú compenses el ataque falso o la acusación falsa que hiciste por atacar al manipulador. Entonces, tras invertir la realidad, tú nunca puedes descubrir realmente a conciencia fija sobre lo que pasó, porque te ceñiste a la emoción de la persona, te ceñiste a su falsa reacción. Muy bien, ahora analicemos una contrapartida. La contrapartida es similar aquí, similar a la forma en la cual el manipulador actúa. Si el manipulador es tan experto fingiendo emociones, fingiendo reacciones falsas para culpabilizarte y salirse con la suya, puedes usar la racionalidad a tu favor. En un mundo donde todos son más emocionales, las personas que tienen mayor uso de la racionalidad pueden ver más claramente lo que está pasando aquí, porque tienen más desarrollado la frialdad emocional. Cuando eres frío emocionalmente, no te dejas llevar por las reacciones emocionales de los demás. Y entonces puedes tomar una decisión fríamente calculada para no ceñirte a la influencia emocional que la otra persona maliciosamente puede intentar provocar para influenciarte a ti y perjudicarte o destruirte. Más que nada, al hecho de que no que tú te destruyas, sino no que el manipulador te destruya, sino que tú te dejes destruir, sino que tú te dejes sugestionar por la emoción emocional de esta persona, que puede ser falsa, no ir de la mano con sus verdaderas intenciones, y entonces que tú te sientas miserable, te sientas mala persona. Así que lo mejor aquí
es también usar el pensamiento crítico y saber que no todas las personas son dignas de confianza y que no todos son lo que aparentan ser. Una cierta desconfianza de las personas podría darte la suficiente distancia emocional para desarrollar esta racionalidad e imperturbabilidad emocional con respecto a las emociones de tu entorno. Técnica número 16. Agresión excesiva. La agresión excesiva busca intimidar y controlar. El depredador emocional utiliza la agresión como herramienta para mantener a la víctima sumisa. Bien, esto en la escala de violentómetro es ya algo físico. Algo que ya va de la mano de la agresión física. Sabemos muy bien que en el violentómetro esto ya es signo rojo en cuanto a la vida de la persona. Cito: la agresión es un comportamiento que induce ansiedad y que puede causar que cualquier persona que no esté expresando agresión se sienta asustada e insegura. La agresión es una forma de consternar a sus víctimas y forzarles a un estado de sumisión. Muy bien sabemos que la intención de la agresión es lo que ve si es malicioso o defensivo. La agresión usada con intenciones maliciosas de daño tiene la intención de crear ansiedad, pues es tan impredecible, de hecho, que provoca que la persona entre en un estado de consternación, de shock, que haga que esté lo suficientemente sumisa como para dejarse salir con la suya al manipulador. Normalmente las personas que inician estos actos ya tienen una mente más criminal. Hablamos de gente, pero en el lado oscuro del narcisismo, de la psicopatía, no de psicópatas integrados, sino de psicópatas ya más criminales, sociópatas criminales, no de gente que ya es como integrada y que sí hace algo por la sociedad, sino de gente que tiene la intención de hacerte daño. Gente que, por ejemplo, te vas por la calle y de la nada alguien te apunta con un arma y te dice: dame todas las cosas. O gente que de la nada te pone un cuchillo en el cuello y ya te está atacando. Y tú por el shock te quedas así. Hablamos de gente más criminal. Gente que incluso, bueno, son tantos casos que yo creo que las noticias son lo suficientemente factibles y bastante realistas para explicar cómo terminan estos actos de agresión excesiva. Normalmente estos actos, por ejemplo, ya usemos un ejemplo de un delincuente que te está asaltando. En este caso, la víctima, tú harás inmediatamente todo lo necesario para sentirte a salvo. Salir de ahí, con vida. El manipulador sabe muy bien que así te amenaza así como con tu vida, te dejará en una posición de sumisión, pues te toma por sorpresa. La otra persona está presentándose con un arma, con una clara amenaza, mientras que tú, por ejemplo, estás sin nada. Y porque es de la nada, o sea, ibas teniendo un buen día y de la nada te pasa. Entonces tú estás en estado de shock psicológico, pues te sientes como si te estuvieras perdiendo el control de la situación. No sabes cómo reaccionar. Entonces no sabes cómo actuar, de hecho. Este estado de consternación, de inseguridad, de temerosidad, pues fue tan impredecible. Entonces tú cedes y te dejas abusar psicológicamente o físicamente. Casos extremos. Otra forma menos extrema es
una clara visión de gente airosa. Alguien que muestra una ira bastante desproporcionada en una conversación de la nada. Lo puede usar para intentar evitar preguntas. Más de la cuenta se enfadan, más de lo necesario. Entonces crea una confusión y un temor que hace que se evite. Entonces, si una persona se muestra tan hostil, este estado de shock, nunca podrás intentar salir de este estado de sumisión para defenderte. Pero si de una forma que te puede salvar la vida algún día, si estás algún día entre la espada y la pared, una contrapartida excelente que he visto que salva vidas es mostrarse frío, calmado, para intentar cuestionarle las razones detrás. Mostrarse de una forma menos emocional puede darte ventaja, pero sin embargo, dependerá de la situación. Otra forma de crear una contrapartida frente a un estado tan extremo. Hablamos de casos extremos, como el de los criminales, que de la nada te asaltan, o estás en peligro de vida o muerte. Es tener un entrenamiento. Hay un dicho que dicen que más vale guerrero en jardín que jardín en guerra. Porque en realidad un guerrero que siempre se prepara para la guerra, incluso si no hay guerra, va a estar siempre preparado. Pero si un jardinero va a una guerra, nunca va a estar preparado para enfrentar una. Entonces lo mejor siempre es estar preparado con técnicas de defensa personal, en el caso de que estés en una situación así. Pero bueno, la defensa personal nunca es mala. De hecho, es un acto noble que también usa formas agresivas para defenderte, pero es con una intención de salvarte la vida. Y en el peor de los casos, lo mejor es tener unas buenas piernas para huir, o formas de huir. Para más información, te recomiendo buscar gente experta en la defensa personal.
Penúltima técnica, 17. Aislamiento emocional. El aislamiento emocional es una estrategia que busca separar a la víctima de sus redes de apoyo. El depredador emocional manipula para que la presa se sienta sola y vulnerable. Esto lo usan con el fin de que sea más fácil de controlar, de influenciar. Cito: puede que los conozca esto por los depredadores sexuales que salen en las noticias, donde usan a víctimas aisladas como sus objetivos, porque no hay nadie que pueda prevenir que entre en acción. Por ejemplo, una chica sola que va al baño o va de caminando sola a su casa por la noche. Alguien que se ve como una presa fácil. Estos son blancos excelentes para depredadores sexuales que quieren aprovecharse de alguien para satisfacer sus propios deseos enfermos y retorcidos. Los depredadores sexuales no son los únicos que usan el aislamiento como forma de manipulación para ayudarles a conseguir lo que quieren. Pero la técnica del aislamiento se puede usar también en otras formas. Por ejemplo, tras una crítica constante a las amistades cercanas de la víctima, aislando emocionalmente y reduciendo su apoyo externo. Cuando una persona, por ejemplo, te dice: Oye, yo no creo que esta persona sea de confianza. Esa persona es mala. Yo creo que deberías alejarte de ella. o sea, cuando alguien dice su opinión libremente respecto a tu relación con otra persona, X, puede tener la intención de que te aísles, de controlar tus relaciones. Ya esto se muestra más claro cuando una persona es bastante celosa. Una persona que es bastante celosa y posesiva va, pero en el extremo tóxico, con el fin de dejarte solamente para él o ella, aislarte completamente del mundo exterior. Y solamente que tú lo veas a él o a ella, para que tú solamente interactúes con él y ella, y de cierta manera te vuelve alguien más influenciable. El aislamiento suele ser la estrategia ideal para gente que tenga la intención de aislar a su víctima de su entorno e intentar controlarle. Una estrategia bastante buena para manipularle. De cierta manera, la gente a tu alrededor te puede advertir sobre esta persona. Si son más de 3 comentarios, es porque quizás tengan razón, pero si tú le tienes mucha más confianza al manipulador, de cierta manera te estás dejando convertir en la víctima. Pero si no sabes de esto, lo mejor será tomar conciencia. Muy bien, analicemos cada parte de que el autor menciona aquí, de ejemplo, que yo lo considero excelente, para poder comunicarles cómo se muestran en las distintos tipos de relaciones interpersonales con el cual podemos llegar a encontrarnos. Por ejemplo, en el mundo corporativo siempre se busca que la persona esté sola. Por ejemplo, tú eres líder de grupo o eres el jefe y entonces tienes que llamarle la atención a un empleado o persona en particular. Es algo que solamente se puede hacer en privado. El aislamiento es la técnica que más se usa para este tipo de eventos. Entre amigos puede ser, por ejemplo, cuando una persona estás entre grupo de personas y alguien te dice: ven para acá, te tengo que contar algo. O te puedes retirar, necesito hablar algo contigo. Esto puede ser usado con un fin malicioso. De por sí te puede reclutar para hacer algo que tú no quieres, de por sí. Aislar a un amigo de cierta manera para que se una, para que haga algo, es algo que es muy común en las relaciones de amistad, entre comillas. Si es que realmente es una amistad real y no una amistad ya con otros fines. Entonces, si por ejemplo intentas hacer una contra y tú no sabes mucho de manipulación ni técnicas de poder, te estás dejando arrinconar mucho más. La otra persona puede usar una técnica manipulativa para intentar crearte confusión e intentar distorsionar tu propia realidad, como la inversión de la realidad, la devaluación, el sarcasmo. Cuando estás en privado y no tienes nadie que te pueda apoyar, es muy difícil hacerle una contra a un manipulador que ya es nivel experto.
pero una forma de crear una contrapartida frente al aislamiento que no es por forma voluntaria, sino que es por manipulación, es sin duda usando el pensamiento crítico, no confiando mucho en el manipulador y seguir tu vida normal. De por sí hay que tener una confianza selectiva frente a las personas a quienes les creemos, porque ahí está la delgada línea entre dejarse manipular y no dejarse influenciar. La última técnica es la de fingir amor o empatía. Fingir amor o empatía es una táctica maestra. El depredador emocional simula sentimientos para ganar la confianza de la víctima y manipularla a su antojo. Un ejemplo muy claro es al inicio de una relación. El depredador emocional muestra un afecto profundo y una empatía, pero solo como estrategia para controlar a la víctima a largo plazo, porque puede ser parte de una estrategia más elaborada, como por ejemplo la estrategia del love bombing, que ya hemos analizado muy detalladamente a lo largo de toda esta miniserie. Hay personas que fingen una emoción, fingir amor o empatía, para usarlo por tácticas maquiavélicas, sin ningún remordimiento o culpa. Lo hacen con la mentalidad contra todos los demás. Cuando una persona crea una distancia emocional para poder usar a los otros como peones, lo usan sin remordimiento, pueden usarlo, pero si lo usan con fines destructivos con la otra persona, ¿Y si lo usan con el pensamiento de que todos son malos por naturaleza y que sí o sí ellos son víctimas del mundo? Esto es algo que el autor menciona, en su descripción. La gente que tiene esta especie de distancia emocional sabe muy bien cómo, solamente ellos saben realmente cómo se sienten y piensan. Los depredadores emocionales saben muy bien que generar empatía y amor son emociones tan prosociales que nadie sospecharía de eso. Entonces son emociones que pueden compartir libremente con aquellos de su alrededor. Incluso si se finge, se puede camuflar. Pues en una sociedad donde todo funciona así, es fácil camuflarse. Entonces, cuando ya tienen esta imagen hecha, ya la tienen habituada, cuando llega el momento de querer sembrar el caos, de destruir a alguien, van y lo hacen y nadie se da cuenta de ello. Es una máscara bien puesta. Si una persona lo hace por imitación, sin sentirlo en realidad, con falsedad, sino que lo hacen en base a las interacciones que han visto en otros, sin ser sentimientos genuinos, lo usan solamente para crear una imagen tan encantadora y tan socialmente aceptable que después pueda ser como puente para sus víctimas. Muy bien, vamos a analizar una contrapartida frente a la falsedad de las personas. En primer lugar, debemos entender que no todas las personas nacen 100% siendo malas. En este mundo hay de todo. No todas las personas son malas. Como hay personas buenas, hay personas malas. Todos tenemos de por sí oscuridad dentro de nosotros. Todos de por sí tenemos oscuridad, tenemos luces, sombras, tenemos lados, pero que nosotros seamos capaces de causar el mal, seamos capaces de poder generar el caos y tener el potencial de hacerlo. No quiere decir que vayamos a hacerlo. Que tengamos un arma, por ejemplo, tengamos la capacidad de poder crear el fin del mundo. No quiere decir que lo vayamos a hacer. La gran diferencia entre la gente que es mala de la que no lo es que todos somos gente capaz de crear el mal, como también somos gente capaz de crear el bien. De hecho, somos seres duales. Eso es algo que explico en mi último libro, Imparable entre luces y sombras. Ilya Preston tiene este personaje antihéroe, pasa por un trayecto emocional bastante fuerte. Es una novela de fantasía oscura y también habla mucho de manipulación entre medio ahí. Pero la gran diferencia entre ser seres duales, que podamos ser capaces de crear el bien, como seres capaces de crear el mal, radica en nuestra decisión. ¿Cómo decidimos actuar? Eso es lo que hace una persona mala o persona buena. Entonces, que una persona, por ejemplo, que tu perro sea capaz de morderte y tenga dientes filosos porque sus ancestros
eran lobos, no quiere decir que te vaya a matar el día de mañana. Tu perro es tu mascota, es un ser que se muestra amigable contigo. Es obvio que un perro siempre va a tener una dependencia emocional grande hacia su dueño, su compañero, que en este caso eres tú, porque realmente te quiere. Esa es la naturaleza de un perro doméstico común, /Firulais. Lo mismo va con un gato. Un gato también es un depredador nato, pero que tenga la capacidad de hacerte daño. Que tengamos de por sí animales dentro de nuestras casas, viviendo con nosotros. Que tengan la capacidad de ser depredadores y de comer carne, de, no sé, matarnos mientras dormimos, no quiere decir que lleguen a ser malos. De hecho, un gato perfectamente es conocido por ser adorable y tierno, porque esa es la naturaleza de un gato doméstico. De por sí todos tenemos lados duales, salvajes, oscuros y lados más claros. Entonces, de por sí, todo dependerá de cómo se entienda la relación entre el mundo y nosotros. En segunda, debemos entender que cuando una persona actúa falsamente es porque ha pasado por un proceso que lo ha hecho así. Algunas personas no eran así antes. Otras personas han pasado por un proceso que les hicieron tener esta conclusión. De por sí tampoco debemos ser totalmente ingenuos y andar por la vida desprotegidos. No, en esta vida hay gente buena como gente mala. Gente con buenas intenciones y gente con malas intenciones. Todo va a depender de cómo la gente en realidad se vaya mostrando en el camino. Por eso es bueno tener una confianza selectiva. No necesariamente la primera impresión de una persona es su forma real de ser, su verdadera intención. Por eso es bueno ir de a poco, tanteando terreno para ver si la persona es digna de confianza o no. Entonces, esa es como la mejor forma de distinguir gente con buenas intenciones de malas intenciones, porque la contrapartida es la distinción y la precaución. Muy bien, gente. Hemos explorado las tácticas más oscuras y peligrosas de la manipulación emocional. Hemos hecho esta serie grande de 5 capítulos. Te felicito si me has acompañado a lo largo de todos estos meses, porque detrás de todos estos capítulos hay una cantidad grande de trabajo, de análisis, de edición, que yo, wow, en serio estoy súper agradecida con todo el apoyo que ha recibido. La serie buscaba arrojar luz sobre estrategias para que todos podamos reconocerlas y defendernos. Esa era mi intención, pero ya el uso que le den cada persona a esto es totalmente exclusiva de responsabilidad de cada uno. Les quiero agradecer por acompañarnos en Descifrando la dualidad humana, Entre las sombras y también en este viaje de psicología oscura. Si eres nuevo, no se te olvide suscribirte, que voy lanzando videos interesantes cada mes. Y muy bien, últimamente también estoy subiendo muchos shorts. No se te olvide compartir este video con amigos o referentes que le puedan gustar este tipo de videos. Así que te agradezco por todo el apoyo que has visto viendo este video hasta el final, que eso me ayuda muchísimo. Y que tengas un buen día. El enlace a book trailer de Imparable entre luces y sombras en la descripción. Adiós.